la base. Dios es amor. Si no tenemos amor, yo no sirvo para nada. Así es. Si yo no tengo amor a mi hermano. Puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, decía Pablo. ¿Para qué? Es como como un hierro, dice en San Lucas, pero no me acuerdo. Me acuerdo, lo leí, pero ya lo apunté, pero ya no me acuerdo dónde lo encontré. Sí, yo no sé, soy como un hierro que no valgo nada. Aleluya, gloria a Dios. Porque no tengo amor Amén. a mi propio prójimo. Sí. Primero el amor a Dios y después el amor a San prójimo, ¿verdad? Primero, amar a Dios, sobre todo las cosas, y amar a mi hermano también. Gloria a Jesús. Si él me falta una camisa, Sí. le regalo una. Amén. Y si le falta una comida, hacemos en dos. Amén. Que comen. Amén. Eso es lo que tiene que hacer. Jesús era el cordero en el sentido de que era manso. Por eso que dice, manso, humilde de corazón. Aprender de mí, dijo así. Sí, hermanos. Y como cordero de Dios también entendemos, según la Perdóname. palabra. Sí, hermano. Sí. En el Antiguo Testamento, cuando para el perdón de los pecados se sacrificaba un animal. Ahora, el animal era traído al sacerdote. La persona que había pecado, el sacerdote mataba el animal, la persona mataba el animal y a través del sacerdote se hacía lo que era la transferencia de pecado. El pecado de la persona era traspasado al animal. Entonces ese animal tenía que morir, porque la paga del pecado dice que es muerte, que el animal tenía que morir por el pecado de otra persona, ¿no? Entonces era lo que se llamaba el cordero de sacrificio. Un cordero, un animal, moría por el pecado de otra persona. De nosotros. Sí, así Juan está reconociendo a Jesús como el cordero de Dios, es decir, la persona a quien todo el pecado de la humanidad recae, y la persona por el pecado de la humanidad muere. ¿Me entienden ahora, verdad? Lo que es el cordero de Dios, ¿no? Y dice que se sacrificaba según Éxodo 29, 38, 42, y lo pueden estudiar después cuidadosamente en las casas. En Éxodo 29, 38, 42. Éxodo 29, del 38 al 42. Ahí nos da detalle específicamente de cómo se hacía el sacrificio del cordero. Dice que se hacía un sacrificio continuamente. Se ofrecía un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde. ¿El sacrificio le daban para abajo o lo enterraban? No. El sacrificio luego se quemaba en el altar. Okay. Sí, el sacerdote tenía derecho a comer la carne del animal. Y en Isaías 53, 7, allí nos da detalle. Es probable que Juan se haya estado refiriendo a ese versículo 53, 7, que dice que Jesús, refiriéndose a Jesús, dice, como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, 7. Amén. Sí. Y en 1 Corintios 5, 7 dice, porque nuestra Pascua, refiriéndose a Jesús, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otra palabra, aquí se están haciendo dos diferentes comparaciones de Jesús, con el cordero de sacrificio y con el cordero pascual. El cordero pascual, no sé si han leído el Antiguo Testamento, en Éxodo 12, donde nos habla allí, donde Dios estableció la Pascua, que era que el pueblo de Israel, cuando iba a ser sacado de Egipto, Dios iba a traer juicio sobre la nación de Egipto, y todos los primogénitos iban a ser muertos aquella noche. Y Dios dijo a los israelitas que sacrificaran, que mataran un cordero, de acuerdo a los patrones que Dios le estableció, a las 2 de la tarde, luego se comía en la noche, se comía frisa. Entonces ese cordero se iba a comer de acuerdo a un cordero por familia, o alguna familia podía compartir. Entonces la sangre de ese cordero se ponía en los dinteles de la puerta para que cuando viniera el ángel de Jehová, de la muerte, ¿verdad?, no pasara por esa casa y no hiriera a los hijos de los israelitas, ¿verdad? Entonces esa noche todos los israelitas, antes de salir de Egipto, celebraron por primera vez la Pascua, un 14 de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Entonces ese día fue establecida la Pascua, y en la Pascua se comía un cordero.
Entonces Juan está haciendo aquí una comparación de Jesús como el Cordero Pascual. Y en Isaías 53:7 nos da la revelación de Jesús como Cordero de sacrificio. Porque sabemos que Jesús fue como Cordero llevado al matadero, llevado a la cruz para ser sacrificado, ¿no? Pueden encontrar otra referencia en Jeremías 11:19 para su estudio personal, y en Génesis 22:8. Jeremías 11:19 y en Génesis 22:8. En Génesis 22:8 hay algo interesante. Recuérdense cuando Dios le dijo a Isaac que sacrificara a su hijo, ¿no? Y cuando llegaron a la montaña, Isaac no veía el cordero de sacrificio. Solamente iba a ser, solamente veía que el padre llevaba la leña para quemar el animal, pero no veía el animal. Entonces, en esta ocasión, Isaac, que iba a ser sacrificado, le preguntó a su padre, ¿dónde está Abraham? Y le preguntó a su padre Abraham, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y él le dijo, le respondió, Dios proveerá. Y algo interesante es que ahí mismo en ese monte, que era el monte donde algún día se iba a construir el templo de Salomón. Más adelante, ahí empezarían los sacrificios en el templo. Luego continuarían en el templo de Salomón. ¿Verdad? Pero en ese instante le dice, Jehová proveerá cordero. Se estaba refiriendo también a un futuro lejano, que Dios iba a proveer cordero. Dios iba a proveer a su hijo como sacrificio para la humanidad. ¿Entendido? Amén. Ahora dice que quita, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya entendimos cómo Jesús quitó el pecado del mundo. Él llevó el pecado de la humanidad y luego él fue sacrificado como Cordero de sacrificio. Y en Juan, primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de Por lo de todo el mundo. todos. Es decir, que Jesús quita el pecado de todo el mundo. En el 30, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí Juan se está refiriendo a la eternidad de Cristo, a la preexistencia, ¿no? Porque él dice, él era antes que yo, a pesar de ser más viejo en edad. 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora dice que Juan no le conocía. Aquí dice probablemente nunca le había visto o todavía no se le había dado la señal de que Jesús era el Mesías, ¿no? Y este es el propósito del bautismo de Juan. Él dice, por eso yo vine bautizando con agua, ¿para qué? Para que Jesús fuese manifestado o introducido a Israel. Sí, para que fuese manifestado a Israel. También dio Juan en el 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es aquí el testimonio de Juan. ¿Cómo Juan reconoció que Jesús era el Mesías, que tan anhelado y tan esperado por los judíos? Dice que, como dice el verso, vi el Espíritu que descendía como paloma. Sí, cuando aquella paloma, cuando sabemos que Jesús fue bautizado, si leemos Mateo 3:15. Mateo 3:15. Sí. ¿Mateo qué? 3:15. Sabemos que cuando Jesús fue bautizado,
en Mateo se nos da más detalles sobre el bautismo de Jesús. Se nos dice que cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, dice que vio los cielos abiertos y una paloma que descendía sobre Jesús y se posó sobre Jesús, ¿verdad? Entonces la palabra nos dice que esa fue la señal de que Jesús era el Mesías, porque Dios le había revelado a Juan: aquel a quien viese descender el Espíritu Santo como paloma y posar sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y solamente el Mesías podía bautizar con el Espíritu Santo.